50º Jornadas Domínguez Escobar, y en esta ocasión es sobre el proceso judicial, nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Y qué mejor manera que hacerlo así, de manera virtual o telemática. Les apuesto que la vamos a pasar muy bien, además de aprender algunas cosas. He denominado mi intervención Cultura Jurídica, Proceso Judicial e Inteligencia Artificial. Temas que recientemente han ocupado mi atención, investigación y preocupación, porque realmente creo que muchos estamos yendo en contravía a lo que deberíamos entender por cultura jurídica en la era digital. Mi propósito en esta intervención va a ser en ese porcentaje que ustedes van a ver allí, 99,99%, tratar de persuadirlos de pensar de alguna manera distinta a lo que entendemos por derecho y específicamente derecho procesal. Vamos a ver, y mi apuesta es a tratar de ver la idea de derecho procesal más allá de la legislación procesal. En esa misma línea y en esa misma, digamos, apuesta, me reservo ese 0,01% de, digamos, de margen, pero sepan que en ese mismo porcentaje pondré mis esfuerzos. No quiero avanzar sin antes hacer algunas advertencias y reflexiones previas. Una de ellas es la justificación y alcance de estas disertaciones. Esto que están ustedes viendo aquí, vean que pongo 28/10 de 2025. Esto está grabado. Y está grabado en esta fecha que está aquí, 28 de octubre de 2025. Por favor, ténganlo presente porque esa fecha va a ser importante para algunas precisiones que vamos a hacer. Primero, no quiero convencer a nadie. Lo que quiero es lanzar algunas cuantas ideas, así como estas películas que estaban aquí. No sé si recuerdan la del Sexto Sentido, que tú llegabas al final de la película y decías, wow. El tipo se murió en los primeros minutos de la película. O como la de Matrix. Podemos tomar una pastilla, decir que Roberto Jun aquí está diciendo una cantidad de cosas totalmente locas y bueno, nos despertamos al día siguiente. O por otro lado, atrevernos a ver mucho más allá de lo que nos pareciera evidente y a veces hasta intuitivo, apostarle a lo contraintuitivo. Pero para ello voy a pedirles que tengan pensamiento crítico, incluso escéptico de lo que yo diga. No quiero que, digamos, sigan simplemente lo que yo diga por asentir. Incluso, como les digo, sean totalmente escépticos y contraríen todo lo que yo diga y que sirva para reforzar sus creencias si incluso son distintas a las mías. Por supuesto, aquí vamos a tener algunas aproximaciones polémicas. El polemismo forma parte de esto. Otra importante advertencia que quiero hacer es que si bien tengo una duración fijada para esta intervención, la grabación va a ser larga, mucho más larga. Lo que ustedes estarán viendo en las jornadas Domínguez Escobar es una edición ajustada al tiempo requerido. Si quieren ahondar en la conversación, en la exposición definitiva, pueden hacerlo. Seguramente Universitas lo publicará. En mis redes también estarán. Al final les pongo cuáles son los datos para entrar. Sepan entonces que si ven que a lo mejor hay un corte o se pudo haber ahondado en algo, eso va a estar desarrollado en esta, digamos, versión mucho más extendida, que sirve además porque estoy dando una cátedra, una clase que se llama Nociones Fundamentales del Derecho Digital y este contenido que estoy grabando en este preciso momento es para esa clase. Así que saludos a los estudiantes, tanto de esta corte como los que vean las siguientes ediciones. Estamos, saben bien, en el contexto de estas jornadas, José María Domínguez Escobar. Y si uno busca fotografías de este insigne jurista, esta es la imagen que vamos a conseguir. Me llama la atención que la fecha de su nacimiento es 1910 y fallece en 1972, el año de mi nacimiento, es decir, con 62 años de edad, bastante joven. Además de las jornadas Domínguez Escobar, existen otras jornadas
muy importantes en Venezuela, que son las Aníbal Dominici, que son llevadas a cabo, ejecutadas por el gran amigo José Getulio Salaverría, quien se ha empeñado en la labor de llevar adelante año tras año, edición tras edición. Tomen nota, por favor, de esa fotografía que siempre aparece en los perfiles de las convocatorias de las jornadas en Aníbal Dominici, porque vamos a hacer algunas travesuras como les he advertido. Me gusta hacer uso de este símil y bien interesante porque ustedes recuerdan la película Volver al Futuro. Pues vamos a utilizarla para hacer el siguiente ejercicio. Imaginémonos que nuestros abuelos, no nuestros padres, nuestros abuelos, nacieron en la época X. Recuerden a sus abuelos, abuelas, cualquiera que sea, y vean la época el año de su nacimiento. En el caso de mi abuelo es 1910. Ahora, imagínense la edad que usted tiene en el año que tuvo su abuelo esa edad. Aquí me sale fácil porque el doctor Domínguez Escobar nació en 1910 más 53 sería 1963. Y así como en la película de Volver al Futuro, imaginémonos ahora que nos les presentamos a nuestro abuelo y sin decirle que somos sus futuros nietos o sus nietos si ya habíamos nacido, y sin decirle que venimos del futuro, le vamos a decir todo lo que tenemos, que podemos comunicarnos, grabar, ver por internet, tener teléfonos, el touch, digamos, todo lo que hay, chat GPT, inteligencia artificial. Wow, mínimo van a decir que estamos locos. ¿Y por qué viene esta reflexión? Porque en el pensamiento jurídico también pasa que en qué hemos avanzado o no en el pensamiento jurídico, no en la tecnología, que si sacar copias, etcétera, no, no, en el pensamiento, ¿cómo? Y vean que es solamente una generación de diferencia, la de nuestros padres. Imaginémonos ahora que viene alguien y nos dice algo y van a ser nuestros nietos. Los cambios que vienen año tras año son mucho más profundos que los que han pasado en décadas e incluso hasta siglos. ¿Y por qué es importante tener esto? Permanecemos pegados a ideas jurídicas y más que todo desde el punto de vista procesal absolutamente incompatibles a estos momentos. Recuerdan que les comenté que estamos hablando de cultura, proceso judicial e inteligencia artificial, el nombre que le puse yo a mi presentación. ¿Y por qué es esto? Porque estamos en una era totalmente nueva, la era de la transformación digital. Y vemos que el pensamiento jurídico y específicamente, y allí es donde va destinado mis reflexiones y cavilaciones, es para pensar por qué no hemos avanzado. Estamos entonces en la era de la inteligencia artificial y cada vez que vean en mi presentación este signito de inteligencia artificial es porque alguna travesura vamos a hacer con inteligencia artificial para que nos ayude a entender este fenómeno. Recuerdan que les dije que estábamos en estas jornadas Domínguez Escobar. El señor falleció con 62 años, muy joven. Más bien lo veríamos como en esa fotografía mucho más avanzado en edad de la edad que tenía. Con inteligencia artificial, ayuda a la inteligencia artificial, hice lo siguiente para sentirlo más cercano. Aquí tenemos una representación de esa misma fotografía en colores a este momento. Vean que lo vemos más jovial, más cerca. Y ya que estamos haciendo uso de la inteligencia artificial, podemos imaginarnos que él está aquí en un podio hablando con nosotros, explicándonos sus tesis, cómo entender estos fenómenos. Vamos a traerlo a esta fecha de 2025, cómo no pudiéramos discutir y generar ideas bien interesantes con él. Vean cómo incluso nos está invitando esta tecnología a imaginarnos lo más cercano, más afín. Y ya que estamos también en esta misma línea, ¿por qué no tuviéramos un podcast con él y estuviera viéndonos desde su computadora? ¿Él estaría ajeno a esto o no? ¿Y por qué no lo traigo aquí conmigo? Y estuviéramos como en un podcast el doctor Domínguez Escobar y Roberto Jun aquí.
Esto es una maravilla de la inteligencia artificial. ¿Qué diferencia hay entre esta fotografía, que ya sabemos que es la de él? Esta es una representación a color de él. Con esa misma creamos esto y de allí lanzamos otras ideas no muy ajenas, porque no deja de ser sus facciones. Por supuesto, entendemos que no es él, igual que la de blanco y negro tampoco es él técnicamente, es una manera de representación y aquí lo tenemos conmigo. Estas reflexiones me llaman la atención y me recuerda la alegoría de la caverna de Platón y qué tiene que ver con la cultura jurídica. Si recuerdan la alegoría de la caverna, aquella persona que se atrevió a salir de la vista de la representación que siempre se veía. Por supuesto, resulta enceguecido ante la realidad que sabemos que es distinta a la que estaba acostumbrada. Mi invitación es a que salgamos de nuestras cavernas a ver lo que está ocurriendo. Por supuesto, vamos a estar enceguecidos. Y por supuesto, una vez que esta persona vio lo que ocurría y se fue a decirle a las otras personas que estaban todavía en sus cavernas, no le querían creer. Es imposible que creyeran algo distinto. Pues esa es mi invitación. Y apoyados del método socrático, entender que estamos ante otras representaciones y preguntarnos siempre. No dar por hecho de que estamos en un momento ya en el culmen del pensamiento jurídico. Es en esa misma línea que todo lo que es la parte de cultura y pensamiento jurídico, cultura jurídica en general, me ayuda a lanzar esta idea de estas nociones de cultura jurídica y para entenderla tenemos que ir a lo más básico, que es la cultura. Y es muy sencillo. La cultura es, pudiéramos resumirla en que es esa creencia generalizada común de una sociedad determinada en un momento dado. Es decir, que esa cultura puede darse de los más distintos aspectos. Por eso es que podemos hablar de cultura en el baile, la cultura gastronómica, la del idioma, etcétera. Es infinita. Y cuando hablamos de cultura jurídica, y nuevamente, sin que sea impuesta, es de la manera más espontánea el conjunto de creencias, valores, actitudes, prácticas que tiene esa sociedad respecto a lo que entiende como derecho, lo que entiende también como juez, lo que entiende también como la policía, la administración pública, etcétera. Y en especial las instituciones jurídicas. Instituciones jurídicas tanto sustantivas y por supuesto, en el caso que nos ocupan hoy, las instituciones jurídicas adjetivas. Por supuesto, tenemos que primero entenderla en un contexto mayor, amplio, cultura general, cultura jurídica y por supuesto, dentro de la cultura jurídica vamos a tener las instituciones de índole sustantivo y adjetivo. Eso nos lleva a entender, por supuesto, que percibimos, que entendemos, ni siquiera nosotros, los profesionales del derecho o los jueces, los funcionarios relacionados, la fiscalía, etcétera. No, no, la comunidad en general. Es que yo creo también que muchas veces aquellos que, digamos, hacemos vida en el mundo jurídico, lejos de ayudar a fomentar, crear una cultura jurídica amplia y afina en esos tiempos, más bien lo que hacemos es que la lastramos a pensamientos absolutamente ya, digamos, no compatibles con esta realidad. Entonces tenemos que la idea de cultura jurídica en una sociedad determinada es que son los jueces, que son los expedientes, que son los juicios, las pruebas, las condenas, etcétera. Eso nos lleva también a una reflexión propia para esto que estamos hablando, que es el derecho adjetivo, derecho procesal. Tenemos a estos personajes aquí. Giordano Bruno, 1548-1600, sabemos cómo falleció. Se atrevió a negar la verdad oficial en el sentido de que era el sol que giraba alrededor de la Tierra cuando entendemos que hoy es lo contrario. Y Galileo Galilei se atrevió años siguientes a sostener esa realidad científica y por supuesto, si bien fue llevado a juicio, no fue ejecutado como Giordano Bruno, en el sentido de que, bueno, para poder sortear esa suerte, admitió los hechos. Bueno, admite los hechos y de que no lo vas a volver a decir, etcétera, y no te condenamos. Aquí lo importante es tener en cuenta de quién fue
el inquisidor en ese momento. Y tenemos a Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino fue quien llevó esos casos y vemos cómo entre ambos, de 42 años, hubo, digamos, un mediano avance en el sentido de que a Galileo no lo llevaron a la hoguera. Resulta que mucho de lo que tenemos, o muchas de las instituciones que tenemos adjetivas en nuestros ordenamientos jurídicos en general, vienen del proceso inquisitorio, de la Inquisición, principalmente el proceso penal. Entonces vemos cómo normas o libros, tratados desarrollados sobre la Inquisición, como es el caso de la Constitutio Criminalis Carolina o el Maelus Maleficarum, formaron aquella cultura jurídica propia, absolutamente tribal, pudiéramos decir, si la comparamos en alguno de los hechos, de los procesos o de los elementos de nuestra cultura jurídica, absolutamente tribal y barbárico. O tal vez no, podíamos haberle pedido a ellos algo distinto en esa época. Mi invitación es para que veamos esta película bien interesante que es El Último Duelo. Si bien es, digamos, reciente la película, hace referencia al último juicio por combate que se llevó en Francia. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, eso es derecho adjetivo en esa época. Las justas era una manera de solventar a los problemas que surgían entre las personas. Por supuesto, nosotros diríamos, wow, qué tribales eran esas personas de dirimir sus controversias de esa manera. Wow, o las ordalías, lanzar a alguien al fuego o al agua y si sobrevivía, de ahí dependía su inocencia o no. Qué barbárico. Nuevamente me pregunto y nos preguntamos, ¿podía exigírsele algo distinto a ellos? Es decir, que en estos momentos estamos en el culmen del pensamiento jurídico, el culmen de la cultura jurídica, específicamente o especialmente en el derecho procesal, que es el que hoy nos trae aquí. Me llama mucho la atención y hago énfasis en este mapa. Resulta que antes de 1492, sí existía ya el conocimiento, los cálculos de que la Tierra era redonda y que hicieron un mapa que si tú salías por un lado llegabas al otro lado. Uno de ellos es el mapa de Toscanelli y no está América allí. No se conocía a América, pero el concepto estaba allí. Y esto nos invita también, porque este señor era matemático, a unas nuevas reflexiones como estas que están aquí. Aquí tenemos un mapa de Toscanelli, cómo estaría representado si pusiéramos a América ahí atravesada. Ahí le puse un signito por aquí, ahí está Caracas, Venezuela, y ahí debe estar Barquisimeto. Entonces, esta reflexión viene de Alfred Korbisky, que dice, el mapa no es el territorio. Así como el mapa es representación del territorio, ocurre con muchos otros elementos y con muchas otras representaciones. Entre ellas, la legislación o sistemas normativos en general, y entre estos, a su vez, el derecho procesal, es decir, las normas adjetivas. Así como podemos afirmar que difícilmente pudiésemos coordinar un mapa, un viaje, una construcción, con un mapa que no refleje la realidad o lo más cercano a la realidad del territorio, igual ocurre con el derecho o la legislación y las normas adjetivas. Si no entendemos de que el derecho, la legislación y las normas adjetivas son una representación de un momento dado, estaríamos trabajando es sobre ese mapa que ya es vetusto en el sentido de que no refleja de mejor manera esa identidad con el terreno, con la realidad. Y es por ello que preocupa mucho que sentencias, decisiones y doctrinas y jurisprudencia con muy grandes comillas se basan es en desarrollos sobre la representación y no sobre la realidad. Preocupa muchísimo y más adelante lo vamos a ver cómo todo esto de las jurisprudencias, y dígame algo llamado la jurisprudencia normativa, y si es en materia adjetiva peor, es una
una desviación de la realidad porque se basan es en la representación, es decir, en el mapa. Y entonces sería como estos juegos de los niños, que tú tienes unos espacios que tenían unos momentos, unos contextos y unas ideas y unas proyecciones y tratamos de forzarla. Por supuesto, eso va a tener graves consecuencias materiales en una sociedad, en el sentido de que no se llega a lo que busca esa norma, que en el caso de la adjetiva es preservar los derechos sustantivos. Eso nos lleva también a reflexionar. ¿De verdad tenemos esa creencia de la ciencia del derecho? ¿Es que acaso no tuviéramos casi que ante una superstición? Capaz que es un fetichismo, el fetiche de la ley, y más el fetiche o superstición de la ley procesal. ¿En qué sentido superstición? Bueno, ahí está. Es la fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo, en este caso de la legislación adjetiva. Porque si la legislación adjetiva no lleva y no es eficaz y no es eficiente para lo que justifica su propia existencia, debemos realmente repensarla. Porque si no, estamos cayendo, y díganme si no tenemos muestras de esto día a día que lo vemos, en dogmas. Tenemos dogmas procesales, creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, en este caso del proceso. Y es muy peligroso porque caemos en fundamentalismos, así como existen casos de fundamentalismo ideológico, religioso, vemos que hay fundamentalismos procesal. Las instituciones adjetivas muchas veces vemos que se separan de la realidad que deben atender e incluso de la justificación de ellas mismas. Ya que estamos hablando de fundamentalismos, es como si tuviésemos a estos talibanes y bueno, los ponemos a estudiar derecho y les damos derecho procesal y tienen una creencia fundamentalista del derecho, pero con algo muy grave, les damos inteligencia artificial. Y entonces, estos fundamentalistas extremos van a tener una creencia absolutamente desviada de cuál sería el telos, con el agravante de que serían unos talibanes digitales con inteligencia artificial procesalistas. Muy, pero muy grave. Y déjenme decirle algo, no tengo que ahondar en casos específicos, lo vemos todos los días en muchas de nuestras sociedades, en unas más que otras. Eso nos invita nuevamente a ver más allá del pensamiento y la aproximación jurídica. Tenemos el caso de Alvin Toffler, un futurista, un futurólogo. Los invito, forma parte también esto de las clases que yo estoy dando, las lecturas y las reflexiones sobre esto. Habla entonces de los analfabetos del siglo XXI, señalando que estos no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Para el momento que ustedes estén viendo esto, nuevamente les insisto, esto está grabado, yo estaré haciendo unos cursos en materia de sociedades digitales y la idea de desaprender y reaprender instituciones sociales en la era digital, las cuales, por supuesto, las integraré a estas clases y estas nociones sobre cultura jurídica. Muchos de nosotros, como abogados que somos, hemos tenido la oportunidad de leer, conocer la propuesta de la fórmula de la ponderación de Robert Alexi. Por supuesto, no está exenta de críticas, de observaciones. Incluso recuerden que les comenté, aquí la idea es ir con pensamiento crítico, pero esa aproximación de llevar a la evaluación material, lógica, racional, una ponderación es de gran ayuda para poder entender este fenómeno que vamos a hablar más adelante de la inteligencia artificial. Les recomiendo ampliamente que lean, incluso para no compartirla, pero sí para incluso hasta debatirla, la idea de la fórmula de Robert Alexi, la propuesta. Tuve la oportunidad de percibirla y anotarla desde su propio puño y letra como está allí, porque independientemente, y reitero, se comparta o no,
ayuda a tener una idea mucho más global de lo que sería una cultura jurídica en estas épocas, porque esto que vemos aquí, estas fórmulas, no son muy distintas a las que van a cogerse en estos algoritmos, lo que nos lleva a ahondar un poco más sobre la idea de la norma y en este caso de la creación política de los estados como es la legislación, de que debe ser racional. Y para ello debemos traer también a nuestras reflexiones y cavilaciones las propuestas que tiene Manuel Atienza sobre la existencia o el análisis en base a distintos modelos y niveles de racionalidad legislativa en lo que es la teoría de la legislación. Y básicamente las desarrolla en estas cinco niveles que son la racionalidad comunicativa o lingüística, la racionalidad jurídico-formal, la racionalidad pragmática, la racionalidad teleológica y la racionalidad ética. Hay unos trabajos que pueden descargarlos, ustedes me escriben y se los hago llegar. Uno de ellos es un resumen que tuve oportunidad de hacer, pero déjenme decirle que en el caso específico de nuestras sociedades, muchas son las falencias en cuanto a reunir estándares aceptables de estos niveles de racionalidad. Y también nos lleva a la idea de legisprudencia, que no es mía. Hay autores que la han desarrollado, entre ellos, aquí las tenemos, que habla de la jurisprudencia y la racionalidad y justificación de la legislación. ¿Y por qué hablamos de legisprudencia? Porque más adelante, en el texto voy a referirme, pero en nuestros tiempos vamos a observar cómo la inteligencia artificial va a ser un agente importantísimo en la creación del derecho, en la creación de normas no necesariamente jurídicas en el sentido de creadas mediante legislación, pero sí normas alegales que tienen efectos jurídicos. Temas en los cuales, como les he señalado, forman parte de las investigaciones y el temario de las clases. Ya entonces dirigiéndonos a esta idea de lo que sería la inteligencia artificial, famosa o infame, vamos a ver que va a incidir notablemente en la idea que tenemos de proceso. Vemos cómo no existe ámbito alguno del derecho procesal en la cual el fenómeno de la inteligencia artificial no esté presente, sea para rechazarlo, sea para abordarlo y llamarlo a que nos ayude a automatizar tareas, pero pocas veces le prestamos la atención de cómo cambiaría nuestras instituciones adjetivas. Estamos viéndolo como un elemento adicional a el que ya tenemos y no cómo puede venir a sustituir o modificar estas representaciones de manera tal o crear algunas nuevas. Pero como ocurre con muchos otros, y eso no significa que no ocurra en el mundo digital, la inteligencia artificial puede, por supuesto, seguir con sesgos. No vamos a desarrollar el tema de los sesgos. El tema de los sesgos forma parte de otras exposiciones más específicas sobre eso, pero crea lo que se llama la basofia digital. ¿Y por qué es basofia digital o SLOPS, como dice aquí? Es contenido basura. Contenido basura, basofia, IA, de inteligencia artificial, en el sentido de que incurren alucinaciones, en el sentido de que crea citas donde no las hay, toma inferencias o conclusiones de elementos que no están en la proposición. Y vean esta mano que tiene 7 dedos en las inteligencias artificiales que generaban imágenes. La manera de determinarlas era porque no tenían la posibilidad de crear manos con 5 dedos. Entonces, así como se ha ido mejorando cada vez más la creación de imágenes, se está mejorando cada vez más en la generación de contenido y en el que nos interesa el jurídico. ¿Qué abogado no ha escuchado el código sobre el código de Hammurabi? Y mi recomendación y a mis alumnos y a la gente que asiste a este tipo de actividades, yo los invito a que busquen, bajen
el código de Hammurabi y lo lean y vean la estructura de la norma. La estructura de la norma no es muy distinta al típico silogismo, si esto, entonces aquello. Pues no es muy distinto a cuando en la matemática tú tienes fórmulas y no es muy distinto en el sentido, en términos generales, a la propuesta de Robert Alexi. Por eso es que cuando se hace la afirmación de que el código es derecho, en el sentido de que la codificación, la programación va a crear derecho en el sentido de que no es que se va a sustituir la legislación como producto político de los estados, es que ya tú vas a tener una nueva fuente del derecho que es como la de los contratos, la voluntad de las partes. Así como se habla de se redactan contratos, se van a programar contratos y se programa la parte adjetiva de ellas en el sentido de que cómo se van a ejecutar y en caso de que haya tales o cuales condiciones entre las que pueden ser incumplimiento, cómo llevarse a cabo e incluso, sí, cómo se van a ejecutar. Porque recordemos que uno de los elementos que marcan la norma jurídica es la ejecutoriedad por parte del Estado, la fuerza pública. Sí, podemos quitar esa parte de la fuerza pública, hacerlos transparentes, hacerlos eficientes, hacerlos ejecutables. Por supuesto, ya estamos ante un fenómeno bárbaro en lo que es el pensamiento y la cultura jurídica. Vamos entonces ahora, y les comenté, sin que vayamos a desarrollarlos a profundidad, porque cada uno de estos elementos puede ser desarrollado ampliamente, hablar sobre ideas de las cuales quedo a su disposición para que la desarrollemos en otras actuaciones. El primero de ellos es efectos del razonamiento. Convivir, andar en el día a día con la inteligencia artificial, lejos de sustituir nuestra manera de pensar, va a contribuir a cómo razonamos las cosas. Una de ellas es tratar de apartarnos, y eso forma parte de una obra bien interesante, de la idea de la de autoridad, la cultura de la autoridad, y sustituirla por la idea de la cultura de la razón, de la verificación, de la justificación. Eso es posible con fenómenos no solo inteligencia artificial, sino otras tecnologías emergentes como lo son blockchain, Internet, que ya sabemos, y por supuesto aquí está el Internet de las cosas y muchas otras. Lo importante también es cómo entender lo que son, lo que pudiéramos denominar verdades o realidades analógicas con realidades lo que digitales, que son esto que ustedes están viendo de mí y escuchando, en efecto es mi voz, en efecto es mi imagen, pero no deja de ser una representación que está pasando de ser analógica a digital y luego ustedes con sus sentidos, vista y oído, es analógico. No distinto, ocurre con distintos elementos que pueden ser utilizados para dirimir una controversia. Por supuesto, nos viene a la mente un tribunal tradicional. Eso ya lo vamos a repasar. El tema también es que debemos estar claros de que son realidades absolutamente distintas, entre las cuales, por supuesto, existen puentes, pero si no entendemos de que son dos realidades distintas que pueden incluso desarrollarse y no unirse, sino hasta en determinados momentos, no lo vamos a entender. Sé que aquí a lo mejor yo estoy metiéndome en temas que serían de compleja comprensión de buenas a primeras, pero no quiero dejar, digamos, pasar la oportunidad sin por lo menos advertirla y quede constancia de ello. Otro tema, cuando vemos, y me preocupa mucho cuando asisto a eventos que hablan del derecho digital, la digitalidad, la digitalización, hay distintas, digamos, niveles en los cuales se hace digital. Así como yo vivo en una manifestación analógica y se convierte en digital, eso se hace por vía de lo que sería la, escúchese bien, digitización. Pero hay otras realidades que ya nacen siendo digitales y entonces lo que vemos de ella es un fenómeno, una representación analógica. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos fenómenos como incluso lo del expediente digital que vamos a hablar,
tenemos la creencia de que lo que está digital va a ser siempre representación de lo que es analógico, cuando es en cada vez más lo contrario. Las realidades se dan en el mundo digital y a medida que vamos avanzando, lo que estamos viendo es la representación analógica. Lo que vemos, lo que ustedes me están viendo y escuchando, no dejan de ser ceros y unos que luego se convierten en algo, digamos, apreciable por los sentidos humanos. Entonces, por eso es que hay que entender lo que son las realidades analógicas, las realidades digitales, para poder medianamente intentar conocer lo que serían las cuánticas, porque viene la computación cuántica. No podemos simplemente entender, va a ocurrir en el sentido de que, por supuesto, es una de las maneras más apreciables, el, la inteligencia artificial como simplemente la manera de automatizar lo que ya tenemos. Eso es aceptar que mantenemos estas instituciones, muchas de ellas tribales, prácticamente ordalías digitales, y que la computación la tecnología de la inteligencia artificial nos va a ayudar a mantenerla allí. Y nos estamos cerrando a entender nuevas formas. Por supuesto, no podemos pretender adecuar simplemente la inteligencia artificial a la idea y la cultura jurídica que tenemos, sino que la cultura jurídica, el derecho como lo concebimos, va a verse influenciado también. Nos lleva a una ineludible reflexión sobre los documentos electrónicos. Me preocupa sobremanera la forma como se está entendiendo o se pretende entender el expediente digital, el documento electrónico, la firma digital, porque en definitiva el proceso, como lo vemos, está en lo que se llaman las actas procesales. Ergo, entiéndase, el expediente procesal, el expediente digital, perdón. Entonces, si con el expediente tenemos esa idea errónea y recientemente estuve escuchando personas que estaban promoviendo la idea del expediente digital sin que sepan absolutamente nada de lo que están hablando, en el sentido no jurídico, sino en el sentido de lo que sería un expediente digital, difícilmente vamos a avanzar en nuestra cultura jurídica. Por eso es que incluso, y aquí sí voy a ser un poco también polémico, esas precisiones jurisprudenciales sobre el documento público, documento privado, el reconocido, la promoción, el hash, nos estamos desviando de lo que debe ser y entender el documento electrónico, el documento, digamos, digital. Esas etiquetas y categorías de documento público, documento privado, no se cuadran de la misma manera. ¿Recuerdan el cuadrito que pusimos de forzar las cosas? No se puede forzar. Y por eso es muy grave cómo se repite lo que se señalan en algunas decisiones que están es absolutamente erradas. Existe, y aquí los dejo un poco, hay lo que se llama nuevos lenguajes, lenguajes de computación, en los cuales se recoge la información. ¿Y por qué esto es importante? No estamos pidiendo que ahorita que todos los abogados, así como sabemos escribir y leer, o por lo menos se hace el intento, sepan programar, pero sí saber de que hay nuevos lenguajes y lenguajes que luego a los fines de, digamos, de la interacción humana se extienden y se proyectan en lenguaje hoy audible y de escritura, sea en inglés, en francés o en latín o en alemán, que ya es, digamos, humanamente legible. Pero debemos entender de que la interacción va mucho más allá. Otro de los temas que invita es el de las tecnologías aplicadas o las llamadas XTech. Así como está la FinTech, InsurTech, está la Legal Tech. Pero la Legal Tech, vista esta o entendida esta como la tecnología incide en lo que es la prestación de servicios jurídicos, tampoco podemos entenderla como la mera utilización de tecnologías. Reitero, lo importante es ver aquí cómo cambia y cambiará nuestra cultura jurídica y la apreciación que tenemos sobre la idea de derecho, su ejercicio y las tareas que pueden automatizarse o no. Porque si no lo hacemos, vamos a estar en un abierto estancamiento. Ya entrando específicamente a la fase, digamos, de materia
procesal, específicamente en el tema de el expediente, las actas, las audiencias, la presentación de escritos, las solicitudes, las decisiones, la idea de tribunal y la idea de jueces va a ser absolutamente distinta a como la conocemos hoy en día. No me gusta poner el caso de Venezuela como ejemplo, ya vamos a hablar de eso, porque desafortunadamente para lo que sirve es para explicar lo que no debe ser o lo que no es en materia procesal la transformación digital. Entonces, un buen ejemplo para no seguir, a no seguir, pero también para poder tomar la medición de si en algún momento se acoge de manera, digamos, seria y responsable lo que es la transformación digital en el área. Estos son los elementos muy, digamos, icónicos que deben tocarse. Expediente, de ahí se entiende lo que son las actas, las audiencias, la presentación de escritos que podrá hacer en cualquier momento, en cualquier hora. Eso nos obliga a pensar lo que son los lapsos procesales y, por supuesto, el tribunal como tal. Ya el tribunal no va a ser una sede como lo conocemos hoy en día. El tribunal va a formar parte de esto que estamos nosotros aquí haciendo. Les comentaba las formas y y los tiempos de los actos procesales van a verse de otra manera. Eso nos cambiará la idea de días hábiles de despacho y otros actos que sean síncronos o asíncronos. Ejemplo de algo asíncrono es esto. Yo lo estoy grabando casi que con un mes de anterioridad a que ustedes lo vean. Ustedes, si son los destinatarios, los que están asistiendo a las jornadas Domínguez Escobar, mis estudiantes lo van a ver completo previo y luego va a quedar abierto para todos. Por supuesto, lo que es la presencia física o presencia virtual, porque incluso hasta el concepto de presencia cambia. Yo pudiera estar aquí presente vía virtual, pero no deja de ser presencia. Y también sobre ya me preocupa mucho que todavía hay gente que está hablando como si la discusión estuviese entre escritura y oralidad, ¿no? El proceso escrito u oral, ya eso es algo ya del pasado. Eso sería como discutir aquí qué es mejor si una lámpara de querosén o una de carburo, cuando ya estamos con LEDs, y incluso la parte del idioma. Hoy en día, esto que están viendo ustedes y escuchándome a mí abiertamente, existen ya programas que perfectamente en tiempo real pudieran transmitirlo en cualquier idioma utilizando mi entonación y mi voz, y no solo una redacción, una traducción literal, sino semántica, utilizando, por ejemplo, el contexto jurídico, que es el que estamos hablando, e incluso el contexto cultural, que es desde Venezuela. Lo que hay en avances en materia de inteligencia artificial y traducción es absolutamente bárbaro. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Esta afirmación me preocupa mucho. Yo sé que muchos entienden que ya estaría superada, pero créanme que en el foro judicial y social y de nuestra cultura no. Todavía hay gente que piensa de que lo que está en el expediente es lo que vale más allá de la realidad real, realidad incluso sea por confirmación, por identidad. El hecho es que a todas aquellas personas que pretenden decir de que una cosa es la verdad material y la otra procesal, yo les digo, mire, búsquenme a Francesco Carneluti en el libro donde él describió eso, que supuestamente donde está, no existe. Entonces traigámonos a Carneluti con la inteligencia artificial a ver qué piensa, ¿no? En materia de pruebas, por supuesto, la inteligencia artificial, la tecnología en general, más allá de las precisiones a favor o en contra, como le estamos diciendo, para ello, para analizar lo que es la parte de la prueba, su valoración, si es estándar, ya más hemos superado. En principio ya debiéramos dar por superado la idea de la prueba de su valoración o por tasa legal. Vemos cómo nuestra cultura todavía está
Tan es así que pretenden personas considerar de que un documento público da plena prueba de lo que está allí, cuando sabemos que no, y vamos a dar unos ejemplos ahorita en materia digital y el famoso hash y la famosa cadena de custodia y un poquitón de cosas, pero lo importante es que sea por sana crítica. Y esa sana crítica no vamos a poder, digamos, evaluarla si no es con una idea, digamos, bueno, sí, crítica, la misma palabra lo señala. Y, digamos, instituciones y aproximaciones propias del derecho probatorio, como lo es el hecho público y notorio, cómo queda en la era del blockchain. Esos son los retos que debemos abordar. Me gustaría, estuve participando en unas investigaciones sobre el hecho público y notorio en la era de blockchain. No hemos podido avanzar por múltiples compromisos, pero sí me gustaría que pudiéramos avanzar en esa línea y si hay alguien que la haya desarrollado, bienvenidos a colaborar en nuestros hallazgos. ¿Habían escuchado sobre los agentes de inteligencia artificial? Sí, ya hay agentes de inteligencia artificial. Eso nos obliga a repensar quién toma las decisiones, cómo va a ser la idea de sentencia, cómo va a ser esa motivación. Pues resulta que tú le puedes pedir a la inteligencia artificial para la toma de alguna decisión que te muestre la cadena de pensamiento. Pues esa cadena de pensamiento no es muy distinta a lo que el humano hace cuando tú motivas una decisión. Entonces, esa motivación, cuando tú la ves y puedes agarrar distintos escenarios, porque hay algo bien interesante de la inteligencia artificial, es que te saca de distintos escenarios con o sin determinadas variables, tú puedes perfectamente analizar cuál sería la mejor decisión posible a adoptar. Cuando hablamos en este momento de la parte de el derecho procesal y la inteligencia artificial, ¿cómo queda esa noción de jurisdicción? Podemos resolver únicamente en instancia, digamos, judicial, el Poder Judicial de los estados, o nuevamente por autoridad de la ley, o vamos a buscar decidir en base a otros criterios, criterios de conveniencia económica de ambas partes, porque no necesariamente la decisión ajustada a derecho en el sentido de en cumplimiento de la ley va a ser la más favorable para ambas partes. Seguimos con el tema de los contratos inteligentes que nos obliga a repensar si cuando hablamos de justicia alternativa o medios alternativas, todavía estamos dentro de la jurisdicción. Porque en el caso venezolano nos llenamos la boca diciendo de que, bueno, los medios alternativos de resolución de conflicto se encuentran reconocidos constitucionalmente como parte del sistema de justicia. Y cuidado si no pudiéramos empezar a pensar de que la justicia descentralizada más bien sería más conveniente que esté fuera del Estado. Empezar a imaginar justicia fuera del Estado. Justicia que resultará incluso, estudios señalan, más eficiente, más transparente y más económica. Especialmente cuando existen cada vez más cientos de miles y millones de interacciones humanas que deben ser o, como es finalidad del, del derecho, prevenir conflictos y en caso de que estos se den, resolverlos, que es a lo que en definitiva el derecho adjetivo, el derecho procesal procura. Tenemos en la mente de que no, el derecho procesal, etcétera, y los que estudian derecho procesal son los mejores abogados. Pues en una sociedad, en una comunidad donde hay mucha litigiosidad, ¿qué podemos decir de ella? Pues no precisamente que sería lo mejor. Entonces, más bien, la inteligencia artificial y todos estos sistemas deben ayudar a prevenir la litigiosidad. ¿Qué significa entonces? ¿Que todos los abogados procesalistas van a perder sus trabajos? No necesariamente, aunque sería lo ideal. ¿En qué sentido? De que el derecho adjetivo, así como no se extinguió con los últimos juicios, ordalías de la Edad Media, va a girar hacia otro lado, a tener soluciones
mucho más favorables para las personas que tengan conflicto, procurando soluciones de los mismos. Debemos atender entonces a la previsibilidad y la seguridad jurídica. ¿De dónde se alimenta, de dónde se entrena la inteligencia artificial o estos agentes inteligentes? ¿Estudian? ¿Se gradúan? Pues prácticamente está el equivalente. Plataformas como ChatGPT o Perplexity o DeepSeek, cualquiera que sea, que vamos a ver abogados que la promueven enormemente, son, digamos, plataformas generales que ayudan, por supuesto, a resolver algunas cosas. Y, por supuesto, si la alimentamos con leyes, doctrinas, jurisprudencia de determinado ordenamiento, va a dar algunas luces. Pero en vez de simplemente dar algunas luces, hay que pensar en proyectos que sí tengan como destino el tema de la cultura jurídica. No hacer lo mismo que hemos venido haciendo, sino tomar lo que son las instituciones jurídicas para mejorarlas y adecuarlas a nuevos tiempos. Les comentaba sobre legisprudencia y cómo la inteligencia artificial va a apoyar y va a ser un nuevo hacedor de leyes o apoyar a las leyes, porque las personas van a poder, en determinada situación, requerir de la inteligencia artificial que haga propuestas de ordenamientos, de decisiones y algoritmos y experimentar con ellas. Es decir, podemos hacer un preview de qué pasaría si ocurre tal supuesto de hecho y, por supuesto, dictar unas normas en consecuencia. Eso ayudaría a disminuir lo que sería la creación política de los estados en base a, digamos, convenios políticos, intereses que no necesariamente obedecen a la realidad económica, social o cultural de un país, porque la inteligencia artificial de una manera semántica va a poder entender los hechos que están presentados. Aquí yo quería detenerme un breve momento porque tuve la oportunidad entre marzo y abril de 2025 de ser invitado y participar en una formación en el centro de la Universidad Sorbona de París para la inteligencia artificial sobre un tema que pareciese bastante, digamos, supersticioso también, loco, que es inteligencia artificial emocional. Sí, escucharon bien. Máquinas que sienten. Bueno, ese es el nombre que se le dio. Ética y cultura en el surgimiento de la inteligencia artificial emocional. La inteligencia artificial incluso estuve compartiendo no con gente que la usa y aprende cómo usarla, son lo que la están creando. Inteligencia artificial que está en capacidad y para ello es que estaban trabajando estos proyectos de diagnosticar y tratar afecciones psicológicas y psiquiátricas. Y sí, en el tema jurídico, pues, tenemos y ponemos a veces el grito en el cielo. Se imaginarán la aproximación tan cuestionada sobre estos temas. ¿O es que ustedes creen que la inteligencia artificial será para, no sé, hacer un cómputo de días de despacho o un cómputo de prestaciones sociales? Eso sería realmente, digamos, de alguna forma hasta vergonzoso utilizar o pretender que la inteligencia artificial sea para eso. Creo que tenemos que entrar en temas mucho más profundos. Porque ¿en qué consistía esta inteligencia artificial emocional? Consistía en bots, es decir, así como me está viendo usted, era un chatbot humano, humanoide, con voz, con tono de entonación, que podía comprender la semántica de las oraciones en múltiples idiomas y empezabas a conversar con él. Y estaba cargado con información relativa a psiquiatría y psicología y te va llevando en conversaciones y puede determinar si tú tenías alguna identidad con alguna afección y por supuesto ahí lo importante era
la participación humana en cualquier toma de decisiones. Pero aquí lo importante era eso, de que, imagínense, usted conectaba a su computadora y empezaba a hablar, alguien le hablaba y es una computadora, un bot, pero que tiene conocimiento de todo lo que te rodea. Es más, todas aquellas informaciones las tiene directamente y te va viendo si te sube la temperatura, si te alteras, si abres el iris, si sudas, etcétera. Todo eso lo hace la inteligencia artificial emocional. Críticas todas, a favor también. El hecho es que existe este fenómeno. Y yo tuve la oportunidad de presentar en esa actividad una exposición que se llamó Lesisprudencia y la inteligencia artificial, un cambio en el paradigma de quiénes son los hacedores del derecho. Aquí tienen un QR que los lleva para descargar ese trabajo que tengo allí. Y habiéndonos pasado por esa idea anterior de un bot, un chatbot, es imposible hoy en día hablar en nuestra cultura jurídica la idea de testimonio como la veía el Código de Hammurabi o como se veía en la Edad Media. Desafortunadamente hay personas ahorita que todavía creen eso y yo vi a esta persona y miente, no miente. Bien interesantes exposiciones que hemos visto de importantes profesores venezolanos sobre el tema. El hecho es que existe, y nadie puede negar, lo que el área de investigación y desarrollo que sería la psicología del testimonio. ¿Y en qué consiste esta psicología del testimonio? Analizar de que hay recuerdos que esto es más fácil de recordar que otros, hay unos más recientes, otros que si bien son más lejanos, por el contexto los fijas de mejor manera, maneras de cómo la persona cuando es un hecho real o se lo imagina real, cómo lo narra. Imaginémonos entonces que todos los conocimientos que tengamos sobre psicología del testimonio lo cargamos en un modelo de inteligencia artificial. Es más, olvidémonos de sentencias y de jurisprudencia y de leyes, no. Nada más el contenido sobre psicología del testimonio. Y además lo cargamos con todos los aprendizajes y experiencias de este señor que está aquí, que se llamó Hans Scharf. Los invito a que investiguen quién fue este señor, pero les adelanto algo. Él fue un interrogador de la Luftwaffe, es decir, de la Fuerza Aérea Alemana Nacionalsocialista, que sin ocurrir a la tortura ni al castigo, y ha sido considerado uno de los mejores interrogadores de la humanidad. ¿Qué hacía? Bueno, tenían a los prisioneros de guerra, él llegaba, les daba un café, agua, refresco, y él empezaba a leer el comportamiento de las personas e incluso haciéndole preguntas absolutamente ajenas al punto específico que él quería interrogarlo y saber alguna información y extraer alguna información, lo lograba. Imagínense entonces una inteligencia artificial que esté cargada con psicología del testimonio y la información de Hans Scharf. Ejemplo, que recientemente alguien ponía y que una inteligencia artificial y que agarraban a alguien que estaba robando algo y tomaban la declaración. Una cosa de verdad muy triste. Imagínate entonces que usted está y detienen a alguien por un robo, el robo de las joyas en París, en el Louvre, y lo encierran allí. Un lugar donde lo único que hay son una cámara y unos micrófonos y unas cornetas, y empieza simplemente la inteligencia artificial a hablar con la persona de lo que sea. Es más, si no le responde, le dice, bueno, no responde. Todas esas interacciones verbales, no verbales, tienen su significado. Y de allí tú vas a poder hacer un estudio. A esos niveles llega. No lo que habíamos visto, que si declara, que si firma. Una cosa de verdad muy triste. Como triste es, desafortunadamente, la idea de derecho digital en
nuestra cultura jurídica venezolana. Es realmente vergonzoso, y vamos a ver con más detenimiento, lo que es la idea de derecho y específicamente de proceso judicial a la venezolana. Se perdió una gran oportunidad, como lo fue la pandemia, de montarse en lo que sería la digitalización, pero nuevamente el desconocimiento craso de lo que estamos hablando, lo que hizo fue mantenernos mucho más atrasados. Es realmente vergonzoso ver cómo en la época de la pandemia como una gran cosa y que unas cosas virtuales y unas audiencias, lo que fue la negación del proceso judicial. Y es en eso, y es en esa línea la cual estamos ahorita, digamos, abordando cómo pudiese hacerse propuestas válidas, no esas tristes aproximaciones que a veces uno ve sobre qué entender por justicia digital. ¿Y por qué es menester hoy más que nunca? Recuerden que les dije al inicio que esto estaba grabado el 28 de octubre de 2025. Y lo grabé porque coincide la oportunidad de dar de las jornadas con unos compromisos académicos que me obligan a ausentarme del país. Entonces, si bien esto es grabado, lo iba a hacer antes, pero esperé hasta el día 28 de octubre de 2025, es decir, hoy ya, porque en horas de la mañana de Venezuela, las 10 horas de Venezuela, fue publicado el índice de Estado de Derecho que la gente de World Justice Project saca año tras año. Y asimismo, como año tras año ocurre, los principales lugares, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, a lo mejor unos pequeños movimientos allí, igual como el hecho de que Venezuela repite en el último lugar. Venezuela lo hace otra vez, repite en el último lugar del índice de Estado de Derecho, con un agravante, que es que no solamente que nada más estamos en el último lugar, sino que el distanciamiento con el penúltimo cada vez es mayor. Es más, el año pasado fueron 142 casos, estados que fueron evaluados. Este año fueron 143 y nuevamente quedamos del último lugar. Dentro de los 8 aspectos evaluados principalmente por este índice están el de el sistema de justicia civil y el sistema de justicia penal. Incluimos en el civil el contencioso administrativo, laboral, etcétera, incluso hasta el constitucional. De último lugar también, en el puesto 143. El año pasado, que eran 142 estados, en el de justicia penal habíamos estado de último lugar. En el de justicia civil estábamos de penúltimo lugar. Significa que no contentos con tener el peor sistema de justicia penal de Venezuela, de todo el planeta en materia criminal, en materia penal, tenemos el peor sistema de administración de justicia civil del planeta. Algo por lo cual no estar muy contento y algo que debe abordarse. No es un tema de legislación, no es un tema de derecho procesal, no es un tema de derecho sustantivo, es un tema de cultura jurídica y es por ello que mis esfuerzos son para promover la noción primero de cultura jurídica con vías a su superación. Nuevamente, quisiera invitarlos a que analicen cuáles son los elementos estudiados, evaluados, porque realmente estamos en la última, nunca hemos superado de ser el último lugar. Eso nos debe comprometer seriamente a hacer introspección y a evaluarnos. ¿Por qué está ocurriendo esto? No hay mérito, no se puede. No, 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 no debemos. Es vergonzoso. A mí, yo creo que a pesar de que a veces uno trata de mantenerse de manera, digamos, formal, pero es muy, muy grave. Y es en estos eventos donde hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que
por el derecho que tenemos todos a un acceso a la justicia real y sin caer en leguleyerismo ni constitucionalismo salvaje. Miren, Nicaragua, Haití, Camboya, Afganistán y luego Venezuela. Es vergonzoso. Avancemos ya. Esta parte que quiero exponer aquí tiene que ver sobre otras reflexiones mucho más recientes, de las cuales cada una de ellas tengo para desarrollarlas en caso de que se abran espacios como este. Por eso que lo he llamado entre críticas, retos y otras cavilaciones. Algunas de las que están aquí enumeradas, por supuesto, vienen del desarrollo anterior y es pasearse entre sapiencias y nescencias. Es muy, muy preocupante el nivel de ignorancia supina de muchas de las áreas en el derecho venezolano. Eh, Parte de ello es el tema de la jurisprudencia o jurisdicción normativa. Vemos cómo muchas de nuestras decisiones que pretenden hacerse ver como jurisprudencia y líneas son los mejores ejemplos de sesgos de confirmación y no de pensamiento lógico racional. Eso nos lleva también a pensar sobre la irracionalidad legislativa y judicial en la cual estamos sumidos. Y en lo personal he estado elaborando algunas líneas sobre revisión racional de decisiones judiciales, más allá de una visión legal en el sentido eminentemente jurídica. Muchas de nuestras decisiones de nuestros tribunales, y más aún si viene de los altos tribunales, carecen de mínima justificación lógico-racional, plagadas de incoherencias en las que la cultura de la autoridad debemos, digamos, ante su evidente fracaso, sustituirlo por la cultura de la justificación. Eso es un trabajo bien interesante de un profesor de Sudáfrica que lo desarrolló y forma parte del pensum y de los temas en materia de cultura jurídica, la cual imparto. También tenemos, y hay que estar claro de que la llamada jurisprudencia del TCJ es insostenible racionalmente. Creo que poco favor hacemos mencionando y haciendo referencia a fallos del TCJ. Nótese que digo fallos y no sentencia, porque más bien parecen hierros, los cuales crean en la comunidad jurídica venezolana la idea de que hay que seguir tales o cuales conductas, las cuales son absolutamente irracionales, y lo que hacen es que el efecto material ya lo vimos, estar en último lugar de Estado de Derecho, especialmente cuando pretende tenerse la idea de justicia y proceso judicial o electrónico o telemático, y desconocemos absolutamente cómo implementarlo, porque simplemente creemos que va a ser utilizar esta misma herramienta, pero para lo que ya se ha demostrado que no funciona. Cuando decimos que el derecho procesal tiene que ir más allá de la legislación procesal, es que muchas veces nos desconectamos de otras áreas del conocimiento. Vemos cómo nunca hemos preguntado a un archivólogo o a un estudiante de bibliotecología o un ingeniero de procesos. Ellos estudian procesos. La ingeniería de procesos estudia cómo ejecutar un proceso de un punto A a un punto B de la manera más transparente, más económica, y nosotros los abogados, con esta soberbia, lo que hacemos más bien es en contra del proceso. Tema bien interesante, no lo voy a desarrollar aquí, simplemente, como les dije, la intención no es otra que la de traer los puntos y las discusiones aquí sobre los correos y los WhatsApp. Las citaciones y notificaciones y comunicaciones, realmente vergonzoso el criterio que tenemos, y más aún cuando las sentencias tales o cuales dicen. Ustedes sabían, por ejemplo, que es una lista gris, lista negra o lista blanca de correos electrónicos. Usted sabe que, por ejemplo, yo le puedo escribir un correo a alguien o dar un correo que es válido, pero como él está en una lista gris, o sea, nada más recibe los correos que están inscritos, ese correo jamás va a llegar, y por supuesto no va a perfeccionarse ninguna citación o notificación. Esto que estamos viendo en los tribunales y esa práctica es una absoluta aberración. Y otras aberraciones surgen de allí.
Eso es un tema que cuando quieran lo podemos hablar. El hecho es que, y hay hasta propuestas, tengo hasta propuestas, más allá de las que salen en el foro, que más bien desdicen del conocimiento esencial de la tecnología. Igual que lo de el CELES, lo puse así intencionalmente, pruebas de CELES, pantallazos y plena prueba. Realmente quiero hacer una aproximación muy crítica sobre teorías, prácticas que se están promoviendo, que pareciese absolutamente pareciera no, son absolutamente contrarias a lo que es la idea de cultura digital, principalmente en lo que sería la cadena de custodia, la obtención del hash, la certificación experta, la promoción y evacuación. Eso más bien lo que hace es que nos convierten en nuevas ordalías digitales. Que si se promueve de tal o cual manera y la sentencia tal, muchas de esas, tengo una colección, muchas de esas decisiones de las distintas llamadas salas del Tribunal Supremo de Justicia realmente desconocen en lo absoluto lo que están hablando. Y es muy peligroso que en redes sociales profesionales del derecho, profesores e investigadores las repliquen como si fuese una guía a seguir, que el efecto material nuevamente es último lugar en el Estado de Derecho. Les había dicho uno de los temas que me ha llamado la atención, pero desafortunadamente no he podido desarrollarlo por otros compromisos. La idea de derecho público y notorio en la era de blockchain. Primero hay que entender blockchain como fenómeno. Por supuesto, eso nos obliga a hacer una experimentación tecnológica y cómo cambia, porque sin eso no vamos a entender la idea de expediente digital, porque hay elementos esenciales para su comprensión, los cuales han sido total y absolutamente obviados por las últimas, digamos, exposiciones que yo he visto en los recientes 2, 3, 4 años. Ante lo cual, bueno, haré llegar unas solicitudes de contraponencias a aquellas que he visto, porque lejos de ayudar a construir una cultura jurídica, en este caso, digamos, en la línea procesal válida, lo que vamos es a afianzarnos más en estar en el último lugar de Estado de Derecho. Tenemos que entender muy claro lo que es lo digital, la digitalidad, la digitalización y la digitización. Son cosas absolutamente distintas, por supuesto que nos van a llevar a la era digital, pero no hemos terminado de entenderla. Básicos, no queremos, es imposible pretender ser expertos en electrónica analógica, electrónica digital. ¿Para qué? Para que cuando llegue o nos hablen de la electrónica cuántica, sepamos de qué se trata. Saber que es el Big Data, y me faltó una I, y la inteligencia artificial. Un expediente y un expediente digital o administrativo no deja de ser una base de datos. Y como una base de datos, como cualquier base de datos, como toda base de datos, mientras mejores datos tengas, mejores decisiones se van a tomar. Es por eso que nos viene a cambiar también mucho sobre lo que es la prueba. Mientras más pruebas tú tengas, ¿qué es la prueba ilegal? ¿Qué es la prueba impertinente? A la luz de la era digital, también tenemos temas para eso. Hay otras realidades en las cuales nos tenemos que pasar. Hay realidades, así como existe en la era digital, la realidad online y offline. Hay también efectos y fenómenos como los de la realidad on-chain y off-chain, que son propias de la tecnología, de esta blockchain o cadena de bloques. El expediente digital o administrativo va a ser online, offline. Va a ser, por supuesto, online. ¿Pero qué? ¿Va a ser on-chain u off-chain? No lo entendemos. Pues la misión de estas reflexiones es saber de que eso existe. Este año 2025 se inicia con una nueva disposición en el sistema judicial español, que lo tomamos con una lectura bien importante, que es que para poder, digamos, irse a presentar una demanda, una reclamación judicial, debe certificarse, corroborarse, haberse intentado un sistema, un medio adecuado de resolución de conflictos. Me gusta que se llame adecuado y no alterno, independientemente de que alterno no significa que esté supeditado o que sea inferior al otro, o los tradicionales, o los judiciales, que por el contrario son peores. Eh, ¿Por qué? Porque eso abre
la posibilidad de que existan maneras que usando inteligencia artificial se exploren nuevas decisiones, que no necesariamente van a ser aquellas que vienen dentro del marco jurídico, pero que pueden resultar en mejores para ambas partes o la sociedad en general. Entonces, esas ideas de arbitraje, justicia descentralizada y justicia sin Estado que mencioné antes pueden ser y tienen que ser abordadas en este momento, porque la reforma legislativa debemos de abordarla, pero no simplemente para decir si esto va a enmarcarse a lo anterior, sino que debemos desaprender, y esa es mi invitación luego de estos estudios que estoy haciendo, los invito a desaprender el derecho. Y vamos a desaprender el derecho, tanto el procesal como el administrativo. ¿Para qué? Para reaprenderlo en este momento de la era digital. Hoy en día hay posibilidades de generación de decisiones judiciales o no, o mediaciones que sean de manera colaborativa, que presenten diferentes inferencias de las cuales esas proyecciones de supuestos de hecho tú puedes evaluar el impacto económico, el impacto jurídico y el impacto, digamos, hasta moral. Muchas de las instituciones jurídicas nos van a cambiar. La decisión, el fallo, la ejecución, buscando soluciones más favorables que aquellas originariamente previstas. Recuerdan que iniciamos estas reflexiones o parte de ellas con este mapa diciendo y esta reflexión de que el mapa no es el territorio. Y así como el mapa es la representación de un territorio, el mapa es la representación de algo más. Y debemos no enfocar a veces el estudio y el desarrollo de instituciones desde el mapa, sino desde la realidad. Igual ocurre, y lo voy a decir cada vez que tengo oportunidad, con el derecho y más específicamente con la legislación. No podemos erigir edificaciones dogmáticas, ni jurídicas, ni doctrinarias desde el mapa, sino entender, por lo menos saber que el mapa es una representación, tratar de ver qué es el territorio. Y como estamos haciendo también este experimento y estas travesuras con inteligencia artificial, vean cómo a este señor Korsivsky y este mapa lo convertí en una versión mucho más actual. Inteligencia artificial lo tradujo, miren cómo esta representación no deja de ser la misma persona, pero en otra representación es lo que yo he llamado niveles de representación y pueden ser niveles de representación de algo existente, pero también pueden ser niveles de representación de una creación imaginaria. Y si no sabemos si son realmente de una representación analógica o de una representación digital, imaginaria o creada, no vamos a entender los efectos que tienen en toma de decisiones reales. ¿Se acuerdan que agarramos también este mapa de Toscanelli? Le dije y le pedí a la inteligencia artificial que se imaginara y recreara a Toscanelli desde esa fotografía hoy en día, igual que ese mapa, como si estuviésemos en Google Maps. Y aquí lo tenemos. No deja de ser una representación, pero una representación de algo que ocurrió y que ya no es compatible con la realidad. Volviendo y ya dirigiéndonos a las reflexiones conclusivas, tenemos a nuestro gran jurista venezolano, José María Domínguez Escobar. Más allá de esa fotografía, lo hacemos mucho más cercano con la inteligencia artificial, mucho más ameno. Nos los imaginamos así, con un micrófono. Aquí estoy con él conversando. Y así como estoy con él conversando, mire, exactamente pudiéramos plantearnos, imaginarnos con él qué pensaría sobre estas instituciones jurídicas hoy, que pudiéramos extraer de él, del fondo de las instituciones, para aplicarlas en este momento. Y me atreví también a hacer otra travesura con la inteligencia artificial. Esta fotografía es Aníbal Dominici, la que se ha utilizado en muchísimas de los panfletos y de los programas desarrollados por nuestro amigo José Getulio Salaverría, y le dije a la inteligencia artificial, tráeme el tiempo presente de esa fotografía, de esa imagen de Aníbal Dominici, cómo sería hoy.
Aquí tenemos una representación. Vamos a imaginarnos que estamos en un podcast con Aníbal Dominici. Y ya que estamos con Aníbal Dominici en un podcast, bueno, vamos a invitarlo aquí también. Aquí estoy yo con mi chaqueta, con mi R, con Aníbal Dominici y Domínguez Escobar. Y como todo esto es un estudio de podcast, ¿por qué no nos vamos entonces a Barquisimeto y estamos allí en el obelisco, en exteriores, conversando en Barquisimeto? Las conclusiones. Yo creo que no podría yo hacer ninguna conclusión mía, ni imponerla, ni mucho menos. Las conclusiones se las dejo a todos y a cada uno de ustedes. Ver, pensar, analizar si ustedes consideran que estos fenómenos vienen a cambiar lo que conocemos, lo que entendemos, lo que es nuestra cultura jurídica, nuestras instituciones, tanto sustantivas como adjetivas. Quisiera creer que ese 99,99% de por lo menos intentar pensar en una idea de derecho distinta, una idea de derecho que no venga necesariamente desde la legislación, sino desde las instituciones y ver cómo esa legislación u otras formas normativas pueden garantizar las instituciones jurídicas sustantivas. Nuevamente, gracias por permitirme a través de esta ventana compartir estas reflexiones, compartir estas travesuras, compartir estos espacios que yo sé que nos ayudarán. Yo de cada presentación que hago le pido a las personas que asistan, escaneen este código QR y entrarán a las distintas sesiones que yo he dado y pongo un cuestionario el cual pido que sean lo más duros y críticos posible, porque si yo soy crítico con mi propio contenido, no puedo dejar de ser menos, no puedo ser menos en otros y que sean conmigo. Yo me nutro de sus opiniones, me nutro de sus críticas, críticas que si vienen acompañadas, por supuesto, de voluntad de ampliar y de profundizar, bienvenidas sean. Yo los invito a pensar diferente. Los invito a que analicemos. Esto lleva a un nuevo proyecto que estoy llevándolo, digamos, como una cruzada personal y que estamos haciendo ruido. Creo que tenemos que repensar en, en desaprender el derecho. Muchísimas gracias y los invito a que pensemos diferente, en este caso, el derecho procesal. Saludos.